Habíamos anunciado en el folleto la clase y una conferencia. En realidad cuesta muchas veces encontrar una palabra como para describir que en realidad lo que queremos es compartir con ustedes una alegría que estamos viviendo de haber podido concretar esta primera etapa del centro de yoga Sivananda en Neuquén. Es decir, es una presentación del Centro Internacional de Yoga, es parte oficial de la organización Sivananda y para nosotros es una gran alegría el haber podido ser parte de la formación de esto y como decíamos, esta alegría queríamos compartirla con la comunidad. Es decir, el Centro Sivananda es una organización sin fines de lucro. Todo el trabajo que se ha realizado, que ustedes después lo van a ver en un pequeño trabajo, una presentación que hizo de las fotos del proceso que se hizo en la casa, todo se ha hecho como karma yoga, decimos, es decir, un trabajo voluntario, un trabajo desinteresado, es decir, que no buscamos un interés para nosotros, sino que el interés es poder brindar a la comunidad de Neuquén un espacio donde podamos difundir las enseñanzas de nuestros maestros, que son las enseñanzas de yoga, donde podamos, a través de la meditación y las prácticas que se realicen aquí, generar un polo de radiación, de pensamientos, de ondas positivas hacia la ciudad, que ayude a mejorar un poco toda la calidad de vida de esta ciudad, ¿cierto? Nuestros maestros son Sivananda, un gran yogi hindú. Él vivió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la India. Fue considerado un santo en la India y él nos legó, digamos, una serie de enseñanzas que llamó el yoga de síntesis. Es decir, él primero fue médico, pero luego asumió su vida de retiro, digamos, de como hacían los yogis, ¿cierto? Dejando un poco toda la vida mundana y se dedicó completamente al estudio del yoga y luego a enseñar y a practicar fundamentalmente. Entonces él nos dejó todo un legado en una síntesis que él hizo de los distintos caminos en los que el yoga se divide, por decir de alguna manera, ¿no? Como que hay cuatro vías principales del yoga y que él hizo una síntesis donde decía, bueno, tenemos que practicar un poquito de cada uno. Es decir, hay lo que se llamaba un yoga, el karma yoga,
que es como el yoga del servicio desinteresado, el yoga de la acción, digamos, es decir, es el yoga a través del cual uno aprende a actuar en el mundo desapegado de los resultados, ¿no? De una forma que nos ayuda a poder desarrollar todas las tareas que tenemos, todas las obligaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestra comunidad, con el mundo en general, y desapegados del resultado que podamos conseguir. Tratamos de hacer lo mejor que podemos y el resultado lo dejamos en manos de Dios, ¿no? Entonces, esa era una de las vías. Después hay otra vía que es el yoga, el Bhakti Yoga, que sería el yoga de la devoción. El yoga de la devoción es a través de rituales, de cantos de mantras, es decir, es toda una otra manera en la cual la gente puede llegar a un nivel de unidad con lo absoluto, digamos, a trascender su propio ser. Entonces, esa es otra vía. Después hay otra vía que se llama el Raja Yoga, que es el yoga del control mental. Es decir, a través de digamos, de control de la mente y de una serie de prácticas que son como muy científicas, digamos, distintos ejercicios, dentro de lo cual está esa parte que hacemos de las asanas, ¿cierto? La meditación, todo eso lleva a un nivel en el que podemos controlar nuestra mente y trascenderla. Es decir, podemos llegar a que nuestra mente se detenga en algún momento, y eso permite que podamos ver una realidad que nos es desconocida, que nos está velada por nuestra permanente movimiento mental. Es como si fuese un gran lago donde está permanentemente con olas, y entonces no podemos ver el fondo. En el momento que el lago logra calmarse, podemos ver lo que existe en la profundidad. Un poco el Raja Yoga apunta a ese proceso, a lograr que esa mente que está por su propia naturaleza, moviéndose permanentemente, aprender a controlarla y en algún momento a serenarla totalmente. Y luego hay otra vía de yoga que se llama Jnana Yoga, que es la parte de la discriminación filosófica, digamos, ¿no? Es decir, parten los yogis que practican esta rama del concepto de que solo existe una única realidad y que eso somos todos eso. Entonces, a través de un permanente trabajo de discriminación filosófica, es un trabajo muy duro el mantenerse, decir, yo no soy este cuerpo, yo no soy este nombre, yo no soy lo que veo, sino que en realidad soy una realidad que trasciende eso, ¿cierto? Ese es el camino del Jnana Yoga, muy simplificado, ¿no? Disculpen. Pero estas vías que son las partes del yoga tradicional, digamos, Swami Shivananda propuso sintetizarlo y decir, bueno, cada uno de nosotros tenemos que practicar un poquito de cada uno de estos yogas. Un poquito de servicio, o mucho servicio, un poquito de devoción, un poquito de control mental y un poquito de discriminación filosófica, ¿no? Entonces él enseñó este yoga a muchos discípulos, escribió infinidad de libros, muchos libros, era muy activo, y él tenía una máxima muy importante que transmitió a sus discípulos, que decía: una libra de práctica vale más que toneladas de teoría. Es decir, era un hombre de acción, ¿ah? Él, de alguna manera, no sé si lo censuraba, pero no empujaba a sus discípulos a que
se fueran a una cueva del Himalaya a meditar, sino que nos inducía a servir a la comunidad, a servir en cada una de sus cosas, en cada trabajo, a trabajar, y esa manera de ir purificando su propio ser, digamos, como para permitir ir alcanzando ese conocimiento de la humanidad. Entonces, bueno, fue un hombre así muy activo. Como les decía, él alcanzó un nivel de realización. En la India es considerado un santo. Y nosotros en Occidente lo conocemos mucho porque fue uno muy pionero también, en el sentido de que empezó a enseñar el inglés. Antiguamente el yoga se transmitía en sánscrito o en algunos de los idiomas locales de la India. Y él fue uno de los primeros que empezó a transmitir las enseñanzas en inglés, y eso fue un poco lo que mucho en Occidente se lo conoce. Su legado, digamos, como toda su enseñanza de alguna manera, como que se puede sintetizar así en unas pocas palabras, que son el lema de la organización, que dice: sirve, ama, da, medita, purifícate, medita y realízate. Es el camino paso por paso de lo que tenemos que practicar, ¿no? Entonces, Swami Shivananda en algún momento preparó, digamos, uno de sus discípulos, fue Swami Vishnudevananda, que fue muy jovencito, se incorporó al ashram donde enseñaba Swami Shivananda, y allí se destacó porque fue un profesor muy destacado en la parte de Hatha Yoga, fue secretario de Swami Shivananda, etc. Y como se hacía tradicionalmente, el discípulo vivía con el maestro por 12 años. Eso hizo Swami Vishnudevananda, y en algún momento Swami Shivananda le dijo: tienes que ir a América porque hay gente que te está esperando. Bueno, fue así que este joven ya hindú, le decía yo, ahora conversaba con Gauri, de la audacia, ¿no? De la audacia o de la convicción que puede tener una persona que vivió en los Himalayas, en un pequeño pueblito, de venir a América, a una sociedad que no conocía, ¿cierto? Es decir, totalmente diferente, sus costumbres, su cultura, etc. Y a su vez, con 10 rupias que le dio su maestro, es decir, le dio 10 rupias y le dijo: ve a América, que hay gente que te espera, ¿no? Entonces tuvo esa audacia de venirse a América y de ir generando esto que hoy todos estamos compartiendo, que es esta realización, ¿no? Es decir, él vino, no conocía a nadie, o tenía algunos contactos así, pero bueno, no sabía ni manejar, no sabía, ¿cierto? Así todo lo que es, imagínense, una persona india hace 50 años, no más, en la época de 1950, es decir, hace 70 años atrás, no conocía nada, ¿no? ¿Cierto? Entonces él vino aquí, llegó primero a Estados Unidos y empezó a conocer, un poco a observar la vida occidental, a ver cómo nosotros vivíamos, cómo nos dedicábamos tanto a cuidar los autos, a cuidar las casas, a cuidar nuestras cosas y a cuidar un poco nosotros.